Presentamos Exitosa Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Exitosa Noticias a través de los 95.5 de la FM en Lima. 65 ciudades nos escuchan a través de la radiofonía nacional. Estamos, por supuesto, en nuestra plataforma de televisión también, en Movistar TV, Canal 11, en Claro TV, Canal 30, en DirecTV, en Vez Cable y en las redes sociales. Llegamos para el mundo entero. Son las 8 de la noche con 8 minutos. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre, y tengo para ustedes la lista de algunas de las personas, políticos, la mayoría de ellas, todos hasta el momento diría yo, o casi todos, que van a ser investigados por la Comisión Lavallato. Es decir, ya no se les considera invitados o ya no se les considera testigos, es la palabra, sino investigados, ¿no? Pasan al plano de investigados. Aparte de Ollanta Humala y Nadine Heredia, expareja presidencial, está la exalcaldesa Susana Villarán, por ejemplo. A los que no hemos visto en la lista son a la señora Keiko y al señor Alan García. No lo hemos visto, de repente más adelante se publica una lista más amplia donde los incluyan, ¿no? Pero está la señora Cecilia Blume, que es ex jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alejandro Toledo, y cuando era ministro también don Pedro Pablo Kuczynski, está considerada, y ya se le atribuye influencias en el caso Interoceánica Sur, y haber sido una especie de lobista intermediaria, ¿no? Recordemos que en su momento ya la citaron a la Comisión Lavallato del Congreso. Está también José Alejandro Graña Miró Quesada, presidente del directorio de Graña y Montero. Está Javier Illesca, que ha sido director ejecutivo de Proinversión. Salió en el 2012, ya sabemos que el señor en qué situación está ahora, ¿no? Ya la conocemos, su rostro está en todos los medios de comunicación del señor Illesca. Él renunció al puesto en el 2012 en el gobierno de Ollanta Humala, pero estuvo durante bastante tiempo. Lodomiro Sánchez Mejía, exministro de Energía y Minas de Alejandro Toledo, también en situación de investigado. Él ha sido congresista de la República también. Lucy Giselle Segarra Flores, exgerente de promoción de inversión privada de Lima, seguramente por el caso Línea Amarilla, muy cercana a la señora Susana Villarán, igual que el señor Gabriel Prado Ramos, exgerente de Seguridad Ciudadana de Lima, también involucrado en el tema, que se le encontró $1 millón en Andorra, y ahora también investigado en la Comisión Lavallato, muy amigo de la exalcaldesa Susana Villarán. Ana Elena Tausen Díez Canseco, coordinadora de la campaña del no en la revocatoria, amiguísima de Susana Villarán, aunque ahora no lo quieran aceptar. Pero además alguien que se le involucra directamente con los gastos y la entrega de dinero en la campaña del no a Susana Villarán, ¿no es cierto? ¿Qué se sabe ahora? Que los brasileños entregaron $3 millones, por lo menos esa es la versión que hay que investigar, $3 millones, y según la señora Susana Villarán, en la campaña del no, ¿quién veía el dinero? La señora Anel Tausen. Ahora recién lo ha venido a desmentir ella, pero bueno, habrá que investigar. Está como investigada Alfonso Felipe Velázquez Tuesta, exministro de Producción de Alejandro Toledo. Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía, también tiene mucho que ver el ministro de Economía, que además amiguísimo de don Pedro Pablo Kuczynski. Enrique Cornejo Hernández, exministro de Transporte, tiene que ver en el gobierno de Alan García Pérez, y acordémonos que su viceministro, no de Transporte, sino de Comunicaciones, está preso. No solamente su viceministro, funcionarios durante su gobierno están presos. Están presos por el tema del Metro de Lima. La pregunta es, ¿ellos tenían la influencia suficiente para recibir dinero, para arreglar el tema del Metro de Lima? ¿O esto llegaba hasta las más altas esferas, como lo han dicho muchos miembros del del Congreso de la República y la Comisión Lavallato? Muy bien, está como investigado Enrique Cornejo, quien además pretende postular a la alcaldía de Lima. René Cornejo Díaz es otro, no es el mismo. Este ha sido ministro
en la época de Ollanta Humala, ministro de Vivienda y director ejecutivo de Proinversión. Proinversión, organismo ligadísimo al tema de corrupción en Lavallato, ¿no es cierto? Carlos Ernesto Fernando Ferrero, Ferrero Costa es el apellido correcto, ha sido presidente del Consejo de Ministros de Alejandro Toledo e integrante de Proinversión también. Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas, y Juan Manuel Benítez Ramos, exministro de Agricultura. Varios ministros de Estado del gobierno de Alejandro Toledo metidos como investigados en el caso Lavallato, y Martín Javier Sota Nadal, exministro de Educación de Alejandro Toledo también, a quien ya tenemos en línea, ¿no es cierto? Y al señor Sota Nadal, digamos que se le involucra, ¿por qué? Porque él firmó durante el gobierno de Alejandro Toledo el decreto supremo que exoneraba de la supervisión del Sistema Nacional de Inversión Pública el proyecto de 3 tramos de la carretera interoceánica sur. ¿Lo hizo por qué? Porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro, viajó, le encargó la cartera y él firmó en el 2005. Esa es la historia que involucra a Javier Sota Nadal. Y todos dicen, el señor Sota Nadal no sabía nada. Señor Sota Nadal, buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias, sí. A ver. Es absolutamente cierto. El único punto de contacto que tengo con todo este proceso de corrupción que seguramente ha habido en el Estado es haber firmado ese decreto supremo. Pero si esa fuera causal de una investigación, todo el Congreso de la República tendría que estar investigado también. Porque antecede a ese decreto supremo una ley que declara de necesidad y utilidad pública hacer esto. Además, el Estado tendría que estar enjuiciado también, porque antecede a mi firma un convenio entre Perú y Brasil legítimamente firmado para llevar adelante la interoceánica. Y quiero decir lo siguiente, no estaba en el horizonte de sucesos, porque la línea de tiempo no es reversible, ni Odebrecht, ni Graña y Montero, ni la licitación, ni el monto. Simplemente, ¿qué se decía en ese decreto supremo? Tiene prioridad este proyecto y se va a hacer y se libera de la primera fase, no del concurso, no de la licitación. Esos son los hechos. En ese momento que usted firma el documento, señor Sota Nadal, ¿conocía usted el documento que en algún momento Contraloría dice haber enviado para evitar que empresas como las brasileñas actúen con el gobierno? Eso ocurre 6 meses después. Ok. No se sabía todavía de ese documento. Por eso le digo que pasado esto, yo voy a ver la manera de enjuiciar a quienes trafican con la honra de las personas teniendo documentos a la mano. Porque realmente la justicia en el Perú, desde el Congreso de la República, se está politizando. Se está politizando. Y los parlamentarios no son inmunes, serán inmunes mientras gozan de un poder transitorio que les da el pueblo. ¿Usted me está diciendo que va a actuar en contra de los miembros de la Comisión Lavallato? Yo actuaría en contra de los miembros de la Comisión Lavallato. Se lo digo con toda sinceridad. Que va a abrirles un proceso cuando terminen su periodo, porque por ahora tienen inmunidad parlamentaria, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, eso es cosa seria. Yo quiero saber, porque fíjese... ¿Bajo qué argumento, don Javier Sota Nadal? Yo era ministro de Educación encargado de la cartera de Economía y Finanzas. Economía, sí. Estaba facultado dentro del SNIP, no fuera del SNIP, el inciso 10.5, a poder liberar de la primera fase. Ahí está el documento. Yo lo he firmado. A pedido del ministro del sector, ahí está. Y refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Eso lo firmé absolutamente convencido que ese proyecto debía hacerse y era simplemente una priorización de proyectos. Es como decir, hágase el aeropuerto, por ejemplo, de Chincheros, pero no había en ese momento ni proyecto ni nada, sino la voluntad de hacer un proyecto ahí. Pero se da usted cuenta ahora, don Javier Sota Nadal, que ese documento ha sido clave, ¿no? No, porque hay 16 decretos supremos iguales en que se libera de la primera fase y no ha habido problema. Y además está dentro del SNIP. O sea, no es una resolución que quiebre la ley. Está dentro del SNIP, por eso le digo, dentro de la posibilidad de priorizar proyectos estaba la posibilidad del presidente de la República
de firmar esa resolución suprema o no. De la misma manera que ahora Pedro Pablo Kuczynski dentro de la ley puede indultar a Fujimori. Ya, pero ese documento que No usted sé si me firma... dejo entender. Sí, Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Esa es la cuestión que se tiene que investigar. ¿Y quiénes han recibido dinero al respecto? ¿Usted Pero ha sido esto ocurre- utilizado? Sí. ¿Se considera usted utilizado frente a este tema? No, yo no me siento utilizado. En realidad, posteriormente, porque eso ocurrió en el 2005, engañado, sí. Engañado por los que realmente tenían el poder. ¿Quiénes, Porque ahora don Javier se- Sota Nadal? ¿Quiénes lo engañaron? No le- yo creo que todos los que estaban coludidos, que obviamente no, yo hablo en base a pruebas, para que esto pudiera suceder así. Pero yo el único contacto que tuve fue ese y no otro. Bueno. ¿No es cierto? Porque después regresó el presidente de la República y si él hubiera estado en desacuerdo con eso, con otra resolución suprema, sencillamente eliminaba esa resolución suprema y hubiera salido yo del cargo, evidentemente. Ok, ya. ¿No es cierto? Y una consulta. Antes que usted firme este documento, quien entonces Sí. era ministro de Economía, don Pedro Pablo Kuczynski, y el presidente Alejandro Toledo conocían de este documento. ¿Ustedes ya lo habían discutido anteriormente? El proyecto se conocía 2 años antes. No le digo que se ha debatido en el Congreso, se declaró de No, eso sí me quedó clarísima. Eso sí me queda claro. El documento que usted firma. Lo que había en el Consejo de Ministros era la necesidad de llevar adelante ese proyecto. O sea que sí o sí se tenía que construir. Ahora bien, si usted dice sí o sí me voy a hacer mi casa, no quiere decir necesariamente que el que construya la casa le robe a usted, ¿no es cierto? Sí, claro. Son dos cosas absolutamente distintas. Por eso mi indignación, ¿no es cierto? Porque resulta ser que quienes cumplen la ley son sancionados. En este caso no voy a ser sancionado porque felizmente yo confío en el Poder Judicial. Okay. ¿No? Pero no confío en el Congreso de la República tal como está compuesto en este momento. Quien está determinándolo a usted como investigado es el Congreso de la República y la Comisión Lavallato. Pero a mí me gustaría determinar algo, don Javier Sota Nadal, para que se quede claro además. Y es el conocimiento que tenía don Pedro Pablo Kuczynski, entonces ministro, de este documento que usd firma. El conocimiento que tenía del mismo antes, por supuesto, que lo firme, antes que usted decida Obviamente, firmarlo. porque el actual presidente de la República no es que desapareció, él regresó a los 10 días y obviamente esto se publicó en el peruano, es un documento absolutamente formal que lo tiene la comisión. Sí, pero usted ha escuchado, me imagino, en más de una oportunidad que el argumento que utiliza don Pedro Pablo Kuczynski y sus seguidores es: él no firmó este documento, lo firmó Sota Nadal. Bueno, pero ese es un argumento como que usted echara la culpa a un locutor de algo diciendo yo no estuve ahí cuando habló de eso. ¿No es cierto? No, esa afirmación de Pedro Pablo Kuczynski ciertamente es cierta. Él no la firmó, yo la firmé. Pero él regresó de Brasil, ¿no? Él regresó de Brasil. Y él tenía claro conocimiento de este documento. Lo que había claro conocimiento es que el proyecto se tenía que hacer sí o sí. Le digo, hay ley del Congreso de la República que aprobaron que se hiciera. Y había un convenio bipartito. ¿Qué es eso? Pero saltándose cosas, don Javier Sota Nadal. ¿Qué cosa se saltó? No se saltó absolutamente nada. ¿Qué se consiguió con el documento firmado por usted? ¿Qué se consiguió con esta resolución? Lo que se llama fast track ahora. Lo que quería Toledo, y yo lo entendí perfectamente, quería poner la primera piedra de ese proyecto. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Usted no sabía que se estaba haciendo un chanchullo para recibir un montón de dinero. Nadie podía saber. Además, eso todavía no está aprobado y en estas cosas hay que ser muy delicados. Pero en ese momento nadie en el Perú tenía sospecha de eso. La prueba está que cuando sale Toledo, no digo que se va en olor de santidad, pero sucedió el gobierno de Alan García, sucedió el gobierno de Ollanta Humala y recién en el 2013, es decir, 7 años después, ¿no? 8 años después, se descubre el tema del lavajato, y no por la justicia peruana, sino por la brasilera y la norteamericana. Sí, claro. Y recién en el 2000, y después de los 2015 se conoce que
el presidente Toledo habría recibido, porque no está aprobado, a través de Maiman, los dineros que le habrían pagado en Lavajato. Entonces, Sí, claro. fíjense, para acusar a la gente hay que hacer una línea de tiempo, ¿no? Eso es lo que yo les recomendé a los de la comisión. Sí, esa parte de la historia nos queda claro qué es lo que se ha averiguado luego, lo que ha dicho Marcelo Odres, lo que va a decir Barata seguramente confirmando algunas versiones, lo que Maiman luego ha dicho y contando ya toda una ruta de cómo se entregaba el dinero y etcétera. Eso nos queda clarísimo. Lo que siempre se dijo fue, don Javier Sota Nadal, es por qué se firmaron documentos que permitían a esta empresa saltarse el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Por qué se firmaba estos documentos? Si me permite, sí, por favor, para eso lo tengo. Si me permite usted, yo lo estoy escuchando atentamente. No existía en el horizonte de sucesos la empresa Odebrecht cuando yo firmo. No existía nada de eso. Eso fue 5 meses después. ¿Usted tiene a la mano lo que yo he firmado? No dice Odebrecht. Claro, no dice Montero, no dice nada. No podría decirlo. No podría decirlo. Después se reúne la comisión, hace la licitación. Ahí yo no formaba parte de Proinversión y ellos deciden darle a Odebrecht. Yo no. Sí, no podría decirlo, claro. Este es otro. Yo sí tengo el documento, No, porque lo no tengo en la mano. Nadie podía decirlo. Es que no se sabía, claro, no se tenía claro lo que había detrás, pues, don Javier Sota Nadal, ¿no es cierto? Nadie sabía en ese momento. Nadie sabía en ese momento. Yo no sé si nadie, de repente usted tendrá que comprobar que no lo sabía, pero yo no sé si nadie lo sabía, la verdad, porque ya hemos visto cómo muchas cosas... Podría saber? ¿Cómo lo podría saber yo si la licitación no se había dado? No, por eso digo, probablemente usted tendrá que probar que usted no lo sabía, pero ya hemos visto cómo las licitaciones se amañaban, ¿no? No, lo que me tienen que probar a mí es que yo sí sabía. Pero es al revés. Bueno, ok, tienen que probar su culpabilidad y su inocencia. Está envuelta en un tema no, yo me imagino, Dios quiera que no. Pero usted primero tiene que probarme, no es cuestión de acusar así... con toda alegría y sentirse impunes y como si la vida siguiera igual, ¿no es cierto? Ahora, con mayor razón, yo me imagino cómo debe sentirse usted después que se sabe cómo se arreglaban las cosas pues al interior de los ministerios, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo se repartía con el 2.93%, o sea, esas cosas han empezado a salir a la luz. Bueno, lo que está sucediendo en este momento es que realmente el Perú necesita no una reconstrucción con cambios como guachafamente ha planteado el actual gobierno, sino una reconstrucción y una reestructuración general del Estado, ¿no? Y probablemente la Constitución, eso es lo que habría que hacer. Y cuando se firme este documento, este decreto supremo, don Javier Sota Nadal, en el cual se dice excepción al cumplimiento de la fase de proinversión, del ciclo de proyecto, de los tramos, ¿qué es lo que se buscaba? Únicamente acelerar el tema, pero no se sabía quién venía a hacer. Priorizar el proyecto. ¿Qué era el SNIP en ese momento? Era una oficina en el MEP que priorizaba proyectos. Este lo hago, este no. Ya, pero una cosa es priorizar, y el otro es decir, tú no vas a ser supervisado por tal. ¿Eso no existió? Por favor, el proyecto ha sido supervisado por todos. No, eso no implica liberarse de la supervisión. Por supuesto que no. Es más, hay empresas encargadas de supervisar. Y había un concurso. No, la primera fase no exime de la supervisión. Y cuando se dice, quiero que usted me lo aclare, por favor, porque usted lo afirma para que la gente lo tenga clarito. Cuando se dice excepción al cumplimiento de la fase de proinversión, ¿qué se exceptúa? ¿Cuál excepción de qué? ¿Por qué? Se lo pregunto por una sencilla razón, porque todo el mundo dice, claro, esto se firma porque como Odebrecht no podía pasar por proinversión, entonces se salta proinversión. ¿Me entiende usted por qué se lo estoy preguntando así de claro para que la gente lo tenga súper claro? Bueno, va a ser bien difícil explicar, porque Proinversión no puede liberar, no podía liberarse de un concurso, ¿no es cierto?, ni de los controles del Estado. Y además, en ese momento, le repito, cuando se firma este decreto supremo, no existía ni siquiera el concurso. Pero no había el concurso. El cuestionamiento es ¿por qué dice excepción? ¿Por qué la excepción? ¿Por qué querer saltar algo? Yo le hago una pregunta, discúlpeme. Sí. ¿Cree que yo he puesto el término? No, pero está en el decreto. Ya, pero ¿usted cree que el decreto ha inventado ese término?
No, pero justamente lo que le pregunto es No, más allá de la está en la existencia ley del de- término, ¿qué significa? ¿Qué hace? Es ¿Qué la se ley- lograba? es Porque la esto ley benefició a los brasileños. No se benefició al brasileño. O yo no me explico bien, que no creo, o usted no me quiere entender. Porque no había en ese momento concurso a la vista. No, don Javier Sota Nadal, yo lo entiendo, pero terminó beneficiando a los brasileños, pues. Ah, bueno, terminó beneficiando. Por eso le digo, de la misma benefició a los manera que brasileños. quienes construyeron a la vera del Rima terminaron probablemente afectados por una roca. Pero ahí en ese momento no se preveía ni quién iba a ganar, ni cómo iba a ganar, y si iba a estar sobrevalorado o no, o si iban a haber adendas o no. Usted va, Una línea de tiempo. sí. Dígame. Usted va a continuar, porque usted ya fue al Congreso de la República. Si lo citan nuevamente como investigado que dicen seguirá acudiendo al Congreso de la República, a la Comisión Lavallato. Sí, yo soy ciudadano peruano y republicano y demócrata. Y tengo un nombre y una carrera pública que defender. Iré, por supuesto, ¿no? Iré, por supuesto. Siempre voy. Ya Y he ido ya, y he estado 2 horas y media ahí. las consecuencias frente a la decisión que usted vaya a tomar ya son posteriores a... Ah, sí, por supuesto, porque finalmente creo que la democracia se construye en función al respeto a la verdad, ¿no es cierto? Y sobre todo, si se persigue justicia como lo que tiene la Comisión Lavallato, tendrían que actuar más o menos como los jueces, ¿no? Felizmente hay un poder judicial sólido en este momento, y por lo tanto yo estoy absolutamente tranquilo, ¿no? Yo termino... Yo le digo con toda sinceridad, yo no tengo ninguna confianza en el actual Congreso. Pueden haber congresistas de todas las bancadas importantes, pero como conjunto, honestamente no me siento representado. Pero entonces irá usted a cumplir nada más, porque si no confía en la Comisión No, en el Congreso. a cumplir como ciudadano, es decir, a decirle mi verdad. Por supuesto, no es a cumplir socarronamente, no a cumplir y decir mi verdad. Por supuesto que sí. Y con eso termino, don Javier Sota Nadal. A raíz de la historia ya, de lo que se sabe, de quienes terminaron siendo beneficiados posterior a la firma de este documento y cómo se ha venido manejando tan suciamente estas licitaciones y demás, ¿usted siente que lo engañaron los que estaban arriba, el presidente de la República, quien viajó en ese momento, don Pedro Pablo Kuczynski? ¿Quién siente que lo engañó? Yo creo que todos los peruanos fuimos engañados, ¿no? Todos los peruanos, porque con el presidente Toledo nosotros hemos trabajado muchísimos ciudadanos, ¿no? Unos del Congreso, los que estuvieron en Proinversión, y todos nos sentimos engañados. Así uno de los mayores golpes que yo he sufrido como ciudadano ha sido haber conocido hechos que involucran al presidente Toledo. Por supuesto que sí, porque cuando salió el presidente Toledo en 2006, de todo se lo podía acusar, menos de haber, sido un gobierno corrupto, ¿no? Muchos ministros, funcionarios, actuamos con toda probidad en función del país y de sus necesidades. Y después, ahora, 10 años después, venimos a entender que habría habido, y utiliza el condicional con toda objetividad, ¿no? Porque finalmente el Poder Judicial sentenciará. El derecho es el que tiene que determinar qué es lo que se ha dicho, qué es lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Yo confío en el Poder Judicial, por supuesto que sí. Muy bien, don Javier Sota Nadal, le agradezco estos minutos prestados al programa. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense entonces, porque don Javier Sota Nadal va a ir al Congreso, pero si siguen con esto, él dice, va a demandar, ¿no? Va a recurrir a la autoridad judicial cuando los congresistas que hoy lo investigan ya no tengan la inmunidad parlamentaria. 8 de la noche con 31 minutos, 8:31. Vamos al corte, regresamos con más. No se muevan, esto es Exitosa. Continuamos con Exitosa Noticias.
8 de la noche con 34 minutos, 8:34. Muy bien, va el público a tener que sacar sus conclusiones con respecto a lo que va a pasar en el tema Lavallato, ¿no? Y toda la cantidad de políticos que están involucrados, se quedan chiquitos. Miren lo que ha pasado con Lula, ya lo vamos a conversar al final del programa, lo que ha pasado con el expresidente de Brasil. Si bien nosotros nos sentimos muchas veces avergonzados, ¿no es cierto?, cuando tenemos la imagen al extranjero por lo que pasa con nuestros expresidentes, con el presidente, los políticos, los exministros y los involucrados, el caso de Brasil debe ser para sentirse avergonzado todo el momento. Porque en Brasil alguien súper involucrado es el expresidente Lula da Silva, quien presidía el Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, donde nace todo este tema súper corrupto y resulta que ahora podría ser presidente, ¿eh? Porque ya lo pusieron como candidato, o sea, candidato a las próximas elecciones es muy probable que termine siendo y probablemente sea el próximo presidente de Brasil en las encuestas, para quienes creen en ellas, está como favorito. Imagínense ustedes cómo van las cosas allá en Brasil. La cosa está, pero que arde. En fin, ya vamos a tocar ese tema también y el hecho de que involucren cada vez más a Lula da Silva, cuánto puede rebotar en los casos del Perú, ¿no? Ya lo conversaremos. Pero a esta hora estamos con el doctor Antonio Maldonado, es procurador. Doctor, buenas noches, bienvenido, un gusto saludarlo. Don José, muy buenas noches, gracias por su invitación. Hay puntos claves que me gustaría conversar con el doctor y yo quiero empezar por el tema Pativilca para luego ir al tema de la Defensoría del Pueblo, que también me parece un tema interesantísimo para conversar con el doctor, y el hecho, además de lo que puede pasar el 2 de febrero, ¿no es cierto?, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, mañana hay citación por el tema Pativilca. Sí. ¿Qué significa esto? Porque muchos estábamos a la espera de que ya salga de repente un comunicado antes de la sala diciendo, bueno, vamos a seguir con el caso, pero ya no con Alberto Fujimori por el derecho a gracia. ¿Qué significa que esto no haya salido o tiene que salir mañana? Cuéntenos, por favor. Bueno, el día de mañana el colegiado B de la Sala Penal Nacional va a ver el proceso Pativilca, por así decirlo, como consecuencia de la ampliación de la extradición concedida al Estado peruano en este punto que determina el procesamiento de Alberto Fujimori, a pesar del derecho de gracia concedido por el presidente Kuczynski. Significa que el día de mañana el Poder Judicial en una audiencia formal va a escuchar al Ministerio Público, va a escuchar a las víctimas, va a escuchar al abogado del acusado y tomará una decisión. Seguramente se discutirán los alcances respecto de si le alcanza o no el derecho de gracia. Y ¿Eso corresponde que se analice mañana por la sala? Me parece que ese va a ser el punto central de la agenda el día de mañana. Y me parece que no podría ser otro porque es un tema que hay que resolver. ¿Cuánto antes? Yo pensé que se podía resolver antes mediante un comunicado. No funciona así. Hay que escuchar partes primero. No de ninguna manera, porque hay un proceso en curso. Es decir, la facultad presidencial de otorgar el indulto humanitario y la gracia al señor Fujimori no llega, a pesar de que mucha gente quisiera que fuese así, no llega a tener ese efecto, el que sea una orden que el Poder Judicial tome y que en consecuencia expida una nota periodística cancelando todo. No funciona así, de ninguna manera. En un Estado de Derecho, el Poder Judicial es independiente, es imparcial y por tanto mañana en una audiencia pública se van a escuchar a todas las partes y por supuesto el tema se va a discutir y el colegiado B tendrá que tomar una decisión histórica, además, de cara al contexto de lo que se viene discutiendo, ¿no? Y los términos de un extremo y otro van a ser qué plazo es el que vale, ¿no es cierto? O qué fecha de inicio de proceso es el que vale, porque ese es el fundamento. Hoy, por ejemplo, el ministro de Justicia decía, no, sí va el tema porque el plazo es anterior, el 2002, si mi memoria no me falle, corríjame, doctor. Claro. Y entonces sí, el derecho de gracia hace que el señor Fujimori no sea acusado en este caso de Pativilca. Pero la otra parte dice, un ratito, esto no es así. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los dos puntos, doctor? Claro, los dos extremos son esencialmente si el derecho de gracia otorgado por el presidente Kuczynski tiene algún efecto jurídico procesal en el proceso en curso por este caso de graves violaciones de derechos humanos. Y de otro lado, me imagino la invocación o el alegato de la defensa de Alberto Fujimori en el sentido de que esta gracia otorgada tiene efectos jurídicos absolutos y que por tanto ni siquiera cabe discutir el tema en el ámbito del colegiado B. Ahora, no sabía que el ministro de Justicia se había pronunciado en el mismo sentido que la defensa, lo que me parece realmente lamentable. ¿Le corresponde? Me parece que no, me parece que está fuera de lugar. Ese no es el papel de un ministro de Justicia. Lo que pasa es que el ministro hace la defensa porque hace la defensa de la decisión del presidente de la República, ¿no? Bueno, pero
hay una asombrosa coincidencia respecto de las tesis enarboladas por la defensa de Alberto Fujimori y la tesis que usted me describe respecto de la defensa hecha por el ministro, que me parece va más allá de la defensa de la resolución que otorga esa gracia, ¿no? ¿Qué debería mañana, se inicia esta sesión ya convocada, ¿no es cierto?, por los miembros de la Sala B que está viendo el tema Pativilca? ¿Qué debería suceder? Mañana mismo se toman las decisiones, los miembros de la sala dicen, no, tengo un plazo que me da la ley. ¿Cómo funciona, doctor Maldonado? Bueno, puede ser que en virtud del principio de continuidad y de inmediación, la decisión sea más o menos inmediata, o que dentro del plazo del proceso, en la siguiente audiencia, se tome una decisión o se continúe discutiendo el tema. Eso lo veremos mañana. Es un poco difícil va a ser mantener más en ascuas a la gente, ¿no? La gente, la población en general está esperando a que le digan, ya hermano, el indulto por el tema Pativilca, el derecho de gracia funciona y punto. O que le digan, no, un ratito, claro, el derecho de gracia en este caso no funciona, pero que den una respuesta abierta, ¿no? Creo que lo interesante también va a ser no solo el resultado, como usted dice, don José, la respuesta, sino también lo que se debata, ¿no? Eso va a tener un valor pedagógico, considero, para el país. El país tiene que salir de la contraposición, de la bipolaridad en que se encuentra. Es cierto. Y tenemos que encontrar mecanismos y caminos donde razonemos, ¿no? Donde razonemos aun cuando sean partes contrapuestas. Y en ese sentido me parece valioso el debate del día de mañana, porque el Ministerio Público, las víctimas, enarbolarán la tesis, pues, que en realidad esta gracia no procede, porque es una gracia que contraviene las decisiones de Barrios Altos y La Cantuta, y contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular contraviene el deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. En el fondo se trata, desde mi punto de vista, como lo he sostenido antes, don José, de una amnistía encubierta, prohibida para casos de violaciones de derechos humanos. No estamos, desde mi perspectiva, frente a un indulto legítimo, donde sí procedería, por supuesto, el indulto humanitario. Esto también hay que señalarlo. Este es, desde mi punto de vista, un indulto fraudulento. Inclusive el Ministerio Público debería investigarlo. Yo no sé por qué no lo hace. Porque acá hay varios elementos dolosos de agentes del Estado que, bueno, conocemos los que firman los decretos, la resolución, etcétera, pero no conocemos a otros actores detrás del escenario. Y yo creo que el Ministerio Público debería un poquito dejar cierta pasividad e investigar. Bueno, esto puede ocurrir sobre todo a partir de lo que diga la Corte Interamericana, como usted también lo señalaba, el 12 de febrero. Ahora, lo que a mí me preocupa, y yo trato de dar un pasito más adelante, doctor, es no solamente la parte legal, sino la consecuencia. Porque se imaginan ustedes, por ejemplo, que pese al derecho de gracia que ha otorgado el presidente de la República, la sala diga, no, señor presidente, usted no puede sacar de este caso al señor Alberto Fujimori, y por lo tanto pedimos nuevamente detención preliminar al señor Fujimori. O sea, ¿se imaginan el golpe para, no solo para el fujimorismo del señor Fujimori, sino para el propio presidente de la República como mandatario, ¿no?, en las decisiones que toma? Y se imagina que luego la Corte otra vez le enmende la plana. Yo creo que va a ser delicado. Sí, creo que lo que está en juego es la fortaleza del Estado de Derecho y el imperio de la ley, y en el fondo la democracia. Y si vemos el día de mañana... no la fortaleza de un gobierno que se debilitaría más. Bueno, el gobierno ya está muy debilitado, ¿no? Y hay serias dudas, como mucha gente lo sostiene, y yo también lo creo, que llegue al 2021. Es un presidente sumamente debilitado, que ha perdido legitimidad en forma muy grave, pero eso es otro tema, un tema político, digamos. Pero acá lo que es importante es ver el día de mañana un Poder Judicial independiente. Jueces que tomen el ejemplo de la jueza Saki Kuray, cuando rechazó incorporar la amnistía y luego la prohibición de interpretar la amnistía que llevó el caso del Tribunal Constitucional, etcétera. Jueces independientes y que tengan el valor de defender y proteger a las víctimas, que en este caso quedarían totalmente desguarnecidas si se acoge esta gracia indebida, a mi modo de ver ilegal, otorgada a Alberto Fujimori. ¿Qué le parece, doctor, lo que ha dicho el defensor del pueblo frente a este tema y el comunicado que ha emitido, por algunos criticado, por otros subrayado? Me ha sorprendido muy positivamente. La Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos, tiene estándares muy claramente establecidos desde la Conferencia Mundial de Viena de Derechos Humanos. No puede comportarse de una manera, digamos,
ambigua, sino que tiene un estándar muy preciso y muy elevado. Le alcanza como defensor del pueblo ese estándar internacional que es muy alto. Y no se puede abstraer de un tema tan delicado. Exactamente. Y en este caso me ha sorprendido muy positivamente, porque había visto otras actuaciones del defensor del pueblo muy lamentables, ¿no? Donde yo entendía que la Defensoría del Pueblo había sido cambiada por un organismo de defensa del consumidor y no el nivel que había sido puesto por el doctor Eduardo, el anterior defensor del pueblo. El anterior defensor del pueblo. Entonces, yo creo que esto es muy positivo, me ha sorprendido gratamente y por supuesto que es un pronunciamiento valiente que yo defiendo totalmente. Ahora, hay puntos ahí que son discutibles para muchos. Hoy, por ejemplo, conversábamos con el doctor Aguina, que es médico, no es abogado, pero él se veía más bien ingratamente sorprendido, ¿no es cierto?, por la actitud del defensor del pueblo. Y él nos decía, ¿de cuándo acá un defensor del pueblo puede ser quien limite los derechos de las personas? ¿Por qué el defensor del pueblo sale y dice Alberto Fujimori no puede hacer política? ¿En base a qué? ¿Qué le dice al defensor del pueblo que él puede obstruir la posibilidad de hacer política de un ciudadano que ha sido indultado? Bueno, el argumento es lógico, el argumento del defensor del pueblo es lógico, de una persona que ha sido objeto de un indulto humanitario porque tiene una enfermedad no terminal grave, que supone que el resto de sus días va a estar básicamente en su casa cuidando que esa enfermedad no terminal grave se convierta en grave y que fallezca a consecuencias de esos descuidos. Y probablemente entienda o debe entenderse que una actividad política tan intensa como la que se supone la actividad normal de un expresidente puede traer consecuencias para la salud muy serias, si es que partimos del hecho de que en efecto hay seriamente una enfermedad no terminal grave, lo cual yo también pongo en tela de juicio, por supuesto. Ya, pero digamos, ¿podría significar el antecedente de Crucillat? O sea, ¿podríamos enmarcar el caso Fujimori en el antecedente de Crucillat? Sí, el antecedente de Crucillat es pertinente y válido en el sentido que el Tribunal Constitucional estableció la obligación que tienen todos los poderes del Estado, en particular refiriéndose al presidente de la República, en el caso Crucillat, de establecer un estándar de motivación suficiente, mínimo. Y ese estándar de motivación no está reflejado en el dispositivo legal que otorga el indulto a Alberto Fujimori. Ese es el valor de la decisión Crucillat del 2010, porque evidentemente lo de Crucillat era otra farsa, ¿no? Totalmente otra farsa al país y, por supuesto, felizmente el Tribunal Constitucional estableció ese criterio. Por lo tanto, yo creo que es pertinente totalmente. En el caso Crucillat, inclusive, parece que los motivos por los cuales le quitaron el indulto también fue una farsa, porque lo que esperaban era la actuación Crucillat en otro sentido y cuando se dieron cuenta que no se estaba dando, dijeron, no me sirves afuera, mejor entra nomás. ¿No es cierto? Ahí hubo todo un tema ahí de negociados que no funcionaron. En fin, ya, pero yo le preguntaba, entonces esto sí puede servir como antecedente en el tema Fujimori. No, de hecho es un antecedente, es un elemento. Digamos, el elemento central yo creo que es la discusión sobre si existían hechos médicos suficientes que justificaran un indulto humanitario. Y sobre eso hay hoy día muy serias dudas. Hay serias dudas respecto de si ese hecho médico justificaba el indulto humanitario, porque frente a la decisión de indultarlo por razón humanitaria, lo que se sostiene, lo que sostengo yo también, por supuesto, es que hay un criterio de proporcionalidad. Entre el hecho médico de la enfermedad no terminal grave no traía como consecuencia el indulto humanitario. Traía como consecuencia mantener tal vez el mismo régimen de cuidado médico que tenía el interno, el condenado hasta el momento. Pero además, yendo a una norma interna peruana que de alguna manera trató de sacarle la vuelta a la prohibición internacional de indultos para procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos, si no se justifica la enfermedad grave, esta norma establece un elemento copulativo. Es una enfermedad grave, no terminal grave, o una enfermedad cerebral grave también que puede exacerbarse, y condiciones carcelarias que pueden agravar esta situación. Y ciertamente el reo Fujimori tenía condiciones carcelarias de absoluto privilegio que habían sido otorgadas por el señor Alan García. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una situación que no se da en la realidad. La señora Keiko Fujimori ha colocado unos temas en su tuit que sería interesante leerlos porque tienen relación directamente a lo que estamos discutiendo con el doctor en estos momentos. Podemos ver los tuits de Keiko, ahí está.
El informe de la Defensoría señala que mi padre debe abstenerse de realizar toda forma de acción política. Es decir, se le indulta, pero ni siquiera puede opinar. ¿Y por qué las limitaciones? Se pregunta. ¿Por qué los restringen? ¿Cuál es el peligro? ¿Es miedo o es odio? ¿Hay otro? Podemos poner el siguiente. Ahí está. Y además el informe señala que el indulto es deficiente. Pero si no han leído el expediente, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? Más que un informe defensorial, parece que estamos ante un documento politizado. ¿Cuál es su opinión, doctor Maldonado? No, creo que es una descalificación injusta, es una descalificación indebida del informe de la Defensoría del Pueblo. Me parece que, en primer lugar, para llegar a las conclusiones a las que llega el informe, ciertamente habría sido deseable que el Ministerio de Justicia, en virtud del principio de transparencia, comparta, entregue la información solicitada, y se la negaron a la Defensoría del Pueblo. Pero además ya existen elementos suficientes como para que no solo un órgano nacional tome posición a ese respecto, sino incluso la Corte Interamericana. Nuevamente, los cuestionamientos sobre la presencia del médico de cabecera en la Junta médica que valora los hechos médicos, que además se excede desde mi punto de vista cuando no solo hace una valoración médica, sino además dice, concluyo que... ¿no? Y recomiendo que se le otorgue un indulto humanitario. Perdón, esa no es la facultad de la Junta Médica. Esa es una facultad, en todo caso, institucional, jurídica, política, pero a los médicos no les correspondía decir eso. Entonces, todo este elemento, más los demás que ya son de público conocimiento, me parece pues que justifican perfectamente llegar a las conclusiones a las que ha llegado el Defensor del Pueblo. Ahora, no hacerlo sería pues tener un Defensor del Pueblo ingenuo, ¿no? Un Defensor del Pueblo medio ciego, que no ve las cosas, que no se quiere comprar pleitos, que está ahí por gusto, y yo creo que de eso no se trata. Quienes defienden la posición de Alberto Fujimori dicen, cuidado, pero para hacer política, no estoy hablando, ya lo expliqué esto en el programa de la mañana, y ojalá que lo hayan escuchado, si no se los explico. Una cosa es hacer política partidaria, es decir, formar parte de un partido político, de una agrupación política, postular o asesorar como parte de un partido político activista. Y otra cosa es hacer política. La política la hacemos todos aquellos que conversamos de temas importantes y trascendentes para el país, ¿no es cierto? Hacemos política, opinamos sobre política. Entonces la pregunta es, la defensa del señor Fujimori dice, cuidado, el señor Fujimori tiene problemas de salud, temas un poco cardíacos, un tema tal vez oncológico, pero no cerebral. Y para poder opinar y hacer un poco de política, necesitas estar bien de la cabeza, y él está bien de la cabeza. Sí, pero por ejemplo, solamente matizando un poco lo que usted señala, ¿no? En la resolución suprema que otorga el indulto se acoge una parte emitida por un informe social, me parece, donde dice que la persona, en este caso Fujimori, tiene dificultades para hablar debido al cáncer bucal que padece, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, digamos, yo creo que si los adláteres de Fujimori creen que acá se está vulnerando algún derecho humano, pues muy simple. Planteen una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la presunta vulneración del derecho de participación en la vida política del país. Y ahí veremos cómo se le jugaría en contra. Bueno, digamos, habría un órgano independiente, ya que han descalificado también al Defensor del Pueblo, y descalificarán a cualquiera que opine diferente de ellos, en ejercicio del totalitarismo absoluto del que hacen gala. Por lo menos habrá un órgano internacional independiente que dirá, miren señores, sí, en efecto, el Defensor del Pueblo no puede hacer esto, el Defensor del Pueblo se ha extralimitado. Podría ser un test, digo yo, porque... Y ya que hablamos de ese tema, antes que el tiempo nos gane, doctor Maldonado, estamos cada vez más cerca de lo que pueda pasar el 2 de febrero. Sí. ¿No es cierto? Recuérdele usted a la gente qué va a pasar el 2 de febrero cuando los defensores del caso La Cantuta y Barrios Altos vayan y le digan a la Corte, oye, no han respetado tu fallo. Sí, bueno, lo primero que habría que decir, don José, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de una función jurisdiccional, ha convocado una audiencia de supervisión de cumplimiento de una sentencia o de sentencias de la Corte en los casos referidos a la materia que se discuta. Entonces, la Corte hace este procedimiento no solo en cuanto al Perú, sino en cuanto a cualquier otro país donde la Corte hubiera emitido una sentencia. Lo hace respecto a casos argentinos, ecuatorianos, hondureños. O sea, acá no hay que tener una paranoia respecto de que el Perú es la única víctima de la Corte Interamericana. Eso no es así. La Corte Interamericana le pregunta a los estados,
señores estados, ustedes están respetando, están implementando o no lo que yo he decidido en sentencias de fondo. Y hay sentencias, hay cumplimiento parcial de sentencias, hay cumplimiento total de sentencias. Usted puede verlo en la página web. El día 12 de febrero la audiencia ha convocado a solicitud de las víctimas, precisamente en una audiencia de verificación de cumplimiento, y lo que se va a discutir es si esta decisión del gobierno, del presidente Kuczynski, que otorga el indulto y la gracia, corresponden o no de acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú. Lo que la Corte puede decir, a mi modo de ver, son dos cosas. Decir, de un lado, que en efecto el Estado peruano ha violado sus obligaciones adquiridas bajo la Convención y en particular en sus decisiones en los casos Barrios Altos y La Cantuta, y quedarse ahí. Y el otro escenario es decir, el Estado peruano ha violado esto, etcétera, y además, en consecuencia, debe corregir esto inmediatamente. Corregirlo debido a que se ha producido un acto jurídico que es ilícito internacionalmente, que viola el marco jurídico internacional pertinente y que por tanto debe derogar la disposición violatoria y debe reponer las cosas al estado anterior. No sabemos cuál de los dos escenarios podrá darse. A mi modo de ver, no hay un tercer escenario donde la Corte diga, no, el Estado peruano tiene razón y las víctimas no. Creo que eso no va a ocurrir. Es muy difícil que algo así pueda ocurrir. Yo creo que es imposible. Ahora, usted me decía hace un rato que el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, ha sobrepasado sus funciones al hablar sobre este tema del indulto humanitario, lo que ha dicho el defensor del pueblo, criticar el tema. Y el ministro de Justicia dice algo que me gustaría analizarlo con su expertise, doctor Maldonado. Y él dice lo siguiente: este indulto tiene dos respaldos: el médico o humanitario y la facultad del presidente de dar un indulto sin necesidad de médicos. Por doble partida tiene respaldo. ¿Cómo que la facultad del presidente de dar un indulto sin médicos si estamos hablando de un indulto humanitario? ¿No se supone que hay una especie de requisito que necesita el tema de los médicos, claro, o no? Cuando estamos hablando de un indulto humanitario, no del indulto en general, exacto, se requiere en efecto una situación humanitaria que así lo justifique. Y, ojo, es importante, don José, entender que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se aplica a situaciones de mayor gravedad y violencia contemplan perfectamente esa figura. Es más, esta última área del derecho, el derecho internacional humanitario, alienta las amnistías y los indultos en la medida en que no signifiquen perpetuar o perpetrar impunidad en perjuicio de las víctimas, etcétera. Y, por supuesto, no lo sugiere en casos de graves violaciones de derechos humanos, sino en casos de delitos políticos o conexos con estos. Pero este caso es muy discutible en términos de si se configura como un caso humanitario, etcétera. Ahora bien, respecto de quienes sostienen, no solo lo ha sostenido, según entiendo, y yo no he leído las declaraciones del ministro que usted me refiere, pero yo diría que también otros ministros han sostenido lo mismo en reciente entrevista, me parece publicada este fin de semana en El Comercio y la República. El ministro de Cultura más o menos sostiene lo mismo, que es el indulto es una medida política y por tanto dando a entender que el presidente puede hacer lo que le dé la gana. Exacto. Y eso no es así. Que es algo a lo que se ha referido también el defensor del pueblo. En un Estado de Derecho, toda medida debe estar orientada por los principios que informan al Estado de Derecho. Y esto también se aplica al indulto. El indulto, que nos digan que es político, bueno, eso es una verdad de perogrullo tan poco significativa como decir que el día es día y la noche es noche. Es decir, la facultad de otorgar un indulto en un Estado de Derecho en el pleno siglo XXI implica que el otorgamiento debe ser conforme a los principios constitucionales y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. O sea, siendo una institución heredada de la monarquía ciertamente y que sobrevive en democracia, la forma de matizar su poder absoluto en épocas de la monarquía es entendiendo que el presidente no puede hacer lo que le venga en gana. En casos, por ejemplo, de lo que se conoce como delitos de lesa majestad, o sea, por ejemplo, los actos de puro ataque al Estado, es decir, insulto al monarca, actos de rebelión, sedición, que no impliquen violaciones de derechos humanos, en esos casos, por supuesto, el presidente está totalmente facultado para expedir el indulto que considere para perdonar en nombre del Estado. Pero cuando los agraviados son las víctimas, y ese es un proceso complejo y larguísimo de evolución en el derecho internacional, ya esa facultad no le corresponde solo al presidente. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad,
las víctimas tienen que ser respetadas. Y en este proceso, ni el presidente, ni el ministro de Justicia, ni ningún elemento y componente de ese gobierno ha respetado o ha escuchado a las víctimas. Y con esto acabo, porque ya el tiempo me ganó, doctor, pero este informe de Defensoría del Pueblo podría ser tomado en cuenta en las decisiones de la Corte para el día 2. Definitivamente para va a ser tomado mañana, en de cuenta. repente, en Pativilca, ¿podría tomarse en cuenta? Perfectamente puede ser invocado en la audiencia de mañana, pero yo creo que sobre todo en la audiencia de la Corte Interamericana. Va a tener un significado muy grande. Una Defensoría del Pueblo es una institución universal. Hoy día, bajo diferentes nombres, Comisionado de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Ombudsman, etcétera, hay este tipo de instituciones y tienen, como digo, estándares internacionales. Por tanto, el Defensor del Pueblo afortunadamente ha estado a la altura de esos estándares internacionales y yo creo que eso hay que felicitarlo. Yo creo, no tengo la menor duda de que la Corte Interamericana tomará ese informe con mucho interés. Doctor Antonio Maldonado, muchas gracias. Gran placer, don José. Muchas gracias por su invitación. Con nosotros. Muy bien, ahí tienen ustedes un análisis, una perspectiva de lo que podría pasar mañana por el caso Pativilca, que fue una ampliación del pedido de extradición de Alberto Fujimori a Chile, y también lo que podría pasar el 2 de febrero cuando la defensa del caso Barros Altos y La Cantuta acuda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si se cumplió o no el fallo que ellos en su momento dieron con respecto a Alberto Fujimori. 9 de la noche en punto, señores, me voy al corte, regresamos con más, no se muevan. Esto es Radio Exitosa, ya venimos. Continuamos con Exitosa Noticias. De la noche con 7 minutos, 9 y 7. Yo les comentaba hace unos instantes que el caso de Brasil es un caso sumamente particular, ¿no? Complicado, difícil de entender para muchos, dificilísimo de entender, porque Luis Ignacio Lula da Silva, que en su momento fue presidente reelecto de Brasil, que se llevaba aplausos de todo el mundo por lo que se decía era una gran gestión, el que era la cabeza es la cabeza del Partido de los Trabajadores en realidad, podría ser o preso o presidente de Brasil. Así está la figura, aunque parezca increíble, ¿no es cierto? Hace poquito una sala no solamente ha dicho que estaba bien la sentencia que le habían puesto, sino que le ha incrementado la sentencia a 12 años. Ahora, lo que no se entiende para la justicia peruana es cómo el señor Lula da Silva no está preso. Aquí ya hubiese tenido prisión preventiva por lo menos hace bastante rato, ¿no? Hace muchísimo rato. La justicia brasileña no funciona igual. Y ya lo lanzaron como candidato a la presidencia para las próximas elecciones en nombre del Partido de los Trabajadores. Ya lo lanzaron, ya está. Don Luis Ignacio Lula da Silva. Increíble, ¿no? Y aquí Ollanta Humala en algún momento que quiso ser como Hugo Chávez, después quiso ser como Luis Ignacio Lula da Silva. Imagínense. Y parece que se parecía en mucho en realidad. Vamos con información en vivo con Marcial Vilela desde los exteriores de la Sala Penal Nacional. Luego venimos con nuestro invitado a hablar sobre este tema puntual. Marcial, adelante, te escuchamos. José, ¿cómo estás? Buenas noches, información en vivo. Nosotros precisamente nos encontramos en los exteriores de la Sala Penal Nacional en la Avenida Uruguay, en el centro de Lima, donde un grupo de personas vienen realizando una vigilia, esto a favor de las víctimas de Pativilca y Cayara, quien viene participando en solidaridad, que sobre todo, José, a las familias, quienes han llegado también a esta puerta principal de esta sede de la Sala Penal Nacional. Esto, José, basado a que el día de mañana el colegiado B de la Sala Penal Nacional realizará, o sea, mañana viernes, la audiencia sobre el caso Pativilca referido al asesinato de 6 personas en 1992 en Barranca. En este caso se encuentra acusado el expresidente Alberto Fujimori junto a 22 personas, entre ellas integrantes del Grupo Colina y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, los jueces Miluska Cano López, la presidenta, Otto Berbera Pinto Marqués y Omar Pimentel Calle, integrantes del referido tribunal, escucharán la posición de las partes con respecto al dictamen acusatorio de la Fiscalía de este proceso. El fiscal Luis Landa Burgos solicitó en este caso 25 años de prisión para Alberto Fujimori, recordémoslo, quien el pasado diciembre recibió el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por ello, la Asociación Civil APRODEC
de Derechos Humanos presentó ante este colegio un pedido de control de convencionalidad y control difuso. El requerimiento apunta a que el colegiado emita un pronunciamiento con respecto a si la mencionada gracia presidencial alcanza a Alberto Fujimori en el caso Pativilca, y a su vez también la defensa legal de Alberto Fujimori solicitó la extinción de acción penal en la acusación como autor mediato de su patrocinado por este caso tras recibir la gracia presidencial. La audiencia será realizada en la sede judicial de la Sala Penal Nacional, José, ubicada en esta avenida Uruguay, donde nos encontramos exactamente en el cercado de Lima. Cabe mencionar que en esta vigilia participan familiares que han venido de la zona de Pativilca, de Ayacucho también, José, y algunas personas como estudiantes quienes están solidarizándose en esta noche. Vamos a conversar de inmediato con algunas personas. ¿Cómo está? Buenas noches, señorita, bienvenida exitosa. ¿De qué se trata esta vigilia? Aquí estamos en una vigilia para exigir justicia sobre los casos de Pativilca y Cayara. Ustedes se están solidarizando con estas familias desde los secuestros, desde desapariciones, basado en ello, ¿no? Así es, estamos aquí para acompañarles porque creemos que debe haber justicia para ambos casos, ¿no? Y hasta ahora no se ha dado la justicia que están buscando los familiares. Y de no ser escuchado, ¿van a continuar con esta medida en los próximos días o mañana van a continuar con en la mañana algún tipo de protesta? Mañana igual vamos a estar acá en un plantón a las 9 de la mañana y vamos a estar acompañando igual de la misma forma que hoy, ¿no? Y seguiremos acompañando a los familiares en esta lucha porque la lucha es de todos y todas. Bueno, José, ese panorama que se vive a esta hora de la noche, déjame entrevistar por aquí a una señora, buenas noches, bienvenida exitosa. Usted de Ayacucho, de Cayara. Sí, Ayacucho. Ayacucho. Ha venido a hacer su protesta aquí en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Sí, hemos venido a hacer nuestra vigilia acompañando a los familiares de Cayara y Pativilca, ¿no? Cayara... Ustedes están indignados por esta gracia presidencial que se ha dado al expresidente Alberto Fujimori. Exactamente, nosotros indignados por esa gracia presidencial que le ha dado a Fujimori, porque la verdad que nos indigna por todo lo sucedidos que está pasando en nuestro país. Bueno, gracias por conversar con Exitosa. Cabe mencionar que ellos están con su atuendo de la misma zona de Ayacucho y también por aquí hay otro familiar, José. No sé si me dejas entrevistarlo, José. No, sigue tú por favor, Marcial, que aprovecha que estás ahí con la gente, trata de sacarle más cosas de las que has podido escuchar. Esto que significa una protesta para ellos en espera de lo que pueda suceder mañana, ¿no es cierto? Recordemos que ellos están planteando un caso del 92, a ver qué pueda suceder mañana. José, efectivamente, mira, por aquí también tengo escuchar, José, a un familiar directo de algunas personas caídas. Sobre todo ellos hablan que piden justicia. Hemos visto también enormes pancartas, por ejemplo, que dice abajo la gracia presidencial, también piden justicia para las víctimas y violación de derechos humanos, entre otros. Caballero, buenas noches, bienvenido exitosa. Lo veo vestido de luto, ¿a qué se debe? Al reclamo de nuestros familiares que fueron asesinados en el 88, exigimos justicia para todos ellos. ¿Algún familiar directo de usted ha sido desaparecido en estos... Mi padre. ¿Su padre? Sí, mi padre. Teodosio Valenzuela Quispe. ¿Usted culpa directamente a los militares bajo el mando del Grupo Colina? No, ¿O bajo el gobierno de Alberto Fujimori? No, bajo el gobierno de Alan García. Ah, de Alan García también. No, directamente es Alan García porque fue en su gobierno de Alan García en el 88. Pero también se habla que el día de mañana va a haber un juicio contra el presidente Alberto Fujimori. Bueno, eso están involucrados ambas personas. De hecho, que se encargue la sala para que lo lleve el caso a la verdad. Eso, nosotros exigimos la verdad frente a cualquier suceso que haya existido. Bueno, gracias por conversar con Exitosa. Entonces, de inmediato por aquí, muy rápido vamos a culminar con otra persona más. Señora, buenas noches, bienvenida a Exitosa. Usted está participando en esta vigilia, está solidarizándose con quiénes. Bueno, yo creo que las familiares de tanto de Pativilca como de Cayara están reclamando justicia porque están esperando casi 30 años. Esperamos que la sala mañana abra el juicio de Cayara y de Pativilca y que eso sería un gran logro. Muy bien, Marcial. Gracias por ese informe desde la Sala Penal Nacional. Vamos a ver qué sucede mañana, ¿no? Habrá que esperar. Ya hemos conversado con el doctor Maldonado también y hay que esperar a ver cuál es la decisión que toman. ¿Continúan incluyendo a Alberto Fujimori o van a decidir que el derecho de gracia significa no más Alberto Fujimori, en este caso que de Pativilca?
les hablaba del caso, no podemos apartarnos del tema, del caso de Luis Inario Lula da Silva, el caso de Brasil. Y estamos con el doctor Manuel Bernales Alvarado, que es especialista en temas internacionales. Un gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto de saludarte, a tus órdenes. Yo decía, este es un tema un poco complicado para quien no conocemos como usted el tema internacional, ¿no? Porque un expresidente tan cuestionado o puede ser preso o puede ser nuevamente presidente de Brasil. Así es, efectivamente. Y hay algunas circunstancias que son bastante peculiares. Lula da Silva es un hombre que tiene un apoyo muy grande en varios estados de Brasil por su trabajo anterior a la parte política cuando era un líder sindical, y entre esas partes que lo apoyan tiene su sólido sur, por así decirlo, que es Porto Alegre, Río Grande do Sul, y el juicio precisamente allí se ha realizado, en Río Grande do Sul. Es donde ha recibido esta sentencia por parte de jueces federales. Ahora bien, esto no es definitivo, porque de acuerdo a la ley de Brasil, él puede apelar ante la misma instancia que le ha aumentado la pena, puede apelar y todavía puede apelar a la última instancia, que es el Tribunal Federal Máximo. Pero hay otro detalle que tiene que ver con el comentario que usted hacía sobre esas diferencias respecto a la práctica de la justicia peruana, y es que no tiene ninguna prisión preventiva. Y es que también el juez Moro ha manifestado que por prudencia, tratándose de un presidente y estando él seguro, no lo estoy citando textualmente, pero ese es el concepto que se puede comprobar leyendo la información periodística, que es un poquito extensa. Entonces, no le da una sentencia previa porque está seguro que no se va a fugar, porque está metido ahí en su campaña. En segundo lugar, que se está desarrollando el proceso, pero sobre todo que tiene todas las garantías del debido proceso. Entonces, no hay para qué darle una prisión preventiva. Esas son algunas cosas que llaman la atención, pero es un asunto sumamente complejo porque efectivamente de él salir exculpado en última instancia, faltan 2 más, como decía, puede ser candidato. Y si es candidato, es probable que se alce con la presidencia. Ahora, porque en este corsi, ricorsi, ir y venir en estos momentos, la oleada es en favor de él. Pero él puede ser candidato pese a que todavía no culmine la decisión de la justicia brasileña. Bueno, hay ahí una intervención del Tribunal Electoral. Ese es un tema que yo no conozco muy bien, a pesar de la presentación generosa que has hecho. Pero en todo caso, hay una jerarquía de leyes. ¿Qué es más importante, una ley electoral o una ley penal? Una ley penal, ¿no? Exacto. Entonces, con ese criterio, yo pienso que seguirá el curso de acción principal, porque si una ley electoral le diera entrada, la gente podría apelar a que se vuelva al curso principal. Eso es mi razonamiento de un punto de vista lógico, pero no soy especialista. Ya, pero este es un proceso que puede demorar varios meses. Así es, puede demorar varios meses. Y mientras tanto podemos tener a un Luis Inacio Lula da Silva en una campaña electoral abierta. Ya está en una campaña electoral abierta, y a pesar de que el asunto que da origen, lavallato, el autolavado que da origen a todo esto, ha tenido impactos que muchas veces no se conocen. Por ejemplo, aquí se conoce poco del impacto de esto en América Central. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, casado con brasilera, del Partido de los Trabajadores, cercana al grupo de Dilma Rousseff y del propio Luis. Expresidenta de Brasil. Y del mismo Lula, Mauricio Funes fugó al ser acusado a Nicaragua y ahora tiene sentencia confirmada en El Salvador por el asunto del manejo de los fondos y de la relación con toda lo que llamaron en El Salvador la conspiración financiera originada en el Brasil. Este es un asunto que no va a terminar ahora, de ninguna manera, que tiene para un buen rato, porque algunas cosas como las que conversaron hace un rato con el arquitecto Javier Sota Nadal, estarán en camino, pero hay otras que se van a volver a poner sobre el tapete, como por ejemplo el caso de Chinchero, acá en el Perú. Pero no quiero desviarme del tema, volvamos al otro caso. Sí, claro. No, y esto va seguramente a tener mayor sustento o a empeorar, dependiendo de cómo usted quiera ver la figura, con las declaraciones que pueda dar Barata luego, ¿no? Así es. Pero para volver al tema de Brasil, y no escaparme del tema que usted ha preguntado, hoy día el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que entró por la puerta grande y salió por la puerta grande del Brasil, gran profesor universitario, él ha sido profesor de gente muy importante en el Perú, de académico, ha sido profesor de Aníbal Quijano, Obregón,
cuando Aníbal era estudiante en la Escuela de Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de Chile, a fines de los años 50. Bueno, él ha dicho una cosa que a mí me dejó frío. Dijo en una entrevista al diario El País en España: estoy viviendo una crisis de Brasil como nunca la he vivido y no sé en qué va a terminar. No son mis palabras, son las palabras del presidente Fernando Henrique Cardoso, hoy día dichas ante el diario El País, lo cual nos indica la complejidad del tema, la complejidad del asunto. Y no solo eso, sino que en realidad el caso en Brasil, yo hacía un símil, ¿no? Si en el Perú nos sentimos muchas veces vergonzados por cómo están nuestros políticos, el caso en Brasil es mucho peor, donde se inicia además este tremendo caso Lava-Jato. O corrupción más grande del mundo. Más grande del mundo. Así es. Es cierto, es cierto. Pero por otro lado también hay una reacción muy fuerte, muy enérgica de una parte de la policía, la que colaboró con las investigaciones, y de una parte importante del sistema judicial, a pesar que tiene mucha más inestabilidad política que el Perú. Es que si no hubiese sido así, doctor, si no hubiese sido como usted lo remarca, ahorita en el Perú no estaríamos como estamos con los diferentes casos de Lava-Jato y con detenciones y con acusados, y no estaríamos así. Porque esto es mucho gracias a lo que ha ocurrido en Brasil con la justicia brasileña y con la policía brasileña. Así es, porque ha puesto evidencias, no ha enunciado suspicacias, sino que ha colocado evidencias y ha dado lugar al desarrollo de procesos objetivos, legales, dentro de los cauces de la ley allá, y también ha desencadenado otros. Se van a desencadenar otros también en Bolivia. Eso no quepa la menor duda, porque durante todo ese periodo ha habido contratos muy importantes entre estos estados vecinos de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, con las empresas brasileras, con el sistema económico, empresarial y financiero brasileño. Y Ecuador ahorita está complicado. Miren ustedes cómo han recibido al expresidente Rafael Correa con un baño de huevazos. El expresidente de Ecuador ha llegado a su país suponiendo que iba a ser muy bien recibido y ha terminado con una lluvia de huevos. Claro, también en Ecuador, como en el Perú, como en otros países de América Latina y en otros de otras partes del mundo también, hay este movimiento pendular. Hay periodos en los cuales la gente es endiosada y otros periodos en los cuales esa misma gente es aborrecida. Y entre esos intermedios es donde es difícil ver cuáles son las razones objetivas y cuáles no las son. Cuando venía para acá con el taxista, que tardamos 50 minutos de Pueblo Libre hasta acá, el taxista me decía: pero no es posible, señor, que haya tanto odio contra Fujimori. Entonces yo le escuchaba, eso representa un sector de la población que piensa así. Luego yo le dije dos cosas: ¿tú sabes cuánto ha costado esa carcelería? ¿Tú sabes si este señor hubiera sido juzgado en Japón, le hubieran dado una carcelería de lujo que tú y yo, el pobre o el rico, ha pagado con sus impuestos? ¿Tú sabes eso? Le dije. Se quedó callado. Le dije: no quiero discutirte, le digo. Hay distintos puntos de vista, pero lo importante es ver elementos de juicio objetivos. Ver temas de legalidad no es odio, ¿no? Así es. Y con esto volvemos al tema de Brasil. El tema de Brasil ha colocado evidencias, repito, no ha colocado suspicacias, sino evidencias que han dado lugar a una serie de procesos que no se van a detener ahora. Pero teniendo en cuenta la importancia de Luis Ignacio Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores, cómo se manejaba el tema con Odebrecht, el tema de Lava-Jato, teniendo en cuenta que hay un caso puntualísimo, que es el de Ollanta Humala o Nadine Heredia, como ustedes quieran verlo, y el hecho de que el propio Lula da Silva le haya dicho a Marcelo Odebrecht: dale 3 millones a Humala, dicho por el propio Marcelo Odebrecht, ¿no? Y ratificado por Barata, quien fue que le habría entregado el dinero en efectivo, dale los 3 millones a Humala. Digamos que tiene repercusión lo que pueda pasar con Lula da Silva en Brasil, tiene repercusión con el caso en el Perú. Así es, pero insisto, hay que ver el asunto en este mundo de una globalización fracturada y desigual. El hecho concreto es que las relaciones técnico-económicas, financieras, legales y no legales que existen en estas grandes empresas, que son grandes unidades entre distintos territorios, también impactan, repito, a países de América Central. Ahorita, con toda la crisis terrible que hay en Honduras,
varios de los implicados, tanto del gobierno anterior como de este gobierno, van a ser implicados también por el asunto de Brecht. Entonces ya tendrías Perú, Ecuador, Brasil mismo, Venezuela, Bolivia, porque es una acción transnacional. Argentina. Así es. O sea, hay un montón de países. La gente tiene que darse cuenta de que este tema Lavallato es un tema monstruoso. O sea, no es un tema de un país, de dos países. Estuvieron involucrados 14 países, aparte de Estados Unidos, donde si bien no recibieron coimas, el sistema financiero ha permitido, ¿no es cierto?, descubrir un lavado ahí, y gracias a ello conocemos mucho lo que está pasando aquí. Efectivamente, ahí hay detalles simpáticos que alguna gente no sabe. Parte de la ampliación del aeropuerto en Miami ha estado a cargo de Odebrecht. Esto en la primera década de este siglo, en 2006, 2007. A lo que no se ha descubierto es coima con respecto a ese tema. Ahí sí no ha habido. El detalle, sí, claro, la evidencia de prestación de servicios, de realización de esas obras, ¿no? Y todo esto tiene que ver con temas que anteriormente han estado conversando acá con otras distinguidas personas que me han... Claro, doctor Bernales, a mí me gustaría que usted en 2 palabras le explique a la gente, le explique al público de Exitosa, a los televidentes, a los oyentes, cómo es que a nivel internacional está afectando este tema de Lavallato, ¿no es cierto? Porque ahorita estamos tocando el tema Lula, pero tenemos que empezar a ver que el tema Lula y el tema Lavallato significa un golpe a la política, no solo a la economía de Venezuela, a la política de Argentina, porque ya hay políticos que están siendo denunciados, a la política de Ecuador, porque también en Ecuador, gobierno de izquierda, están siendo denunciados. El gobierno argentino era un gobierno de izquierda, también denunciados por el caso. O sea, acá ha habido todo un... Así, y te voy a poner el está asunto... tejido esto. Así, voy a poner el asunto al revés. Vamos a suponer que Lula sale adelante, vamos a suponer que Lula es elegido presidente, ¿correcto? ¿Lula va a cortar estos procesos o Lula va a decir, miren, el año pasado, o sea, este año, todavía dentro de los 30 partidos que hay en Brasil, dentro de los dirigentes de diputados, de senadores y de distintos ministros que están acusados por corrupción, ¿se va a quedar callado o va a empujar también? Porque ellos también han participado. No es solamente un asunto de la izquierda brasilera y de otras izquierdas de países vecinos o más alejados. Es una corrupción sistémica en la cual se han corrompido los nuevos y hay viejos corruptos que también han estado presentes. ¿Nos hemos olvidado acaso que un presidente del Brasil tuvo que renunciar? Collor de Mello. Collor de Mello, claro. Presidente jovencísimo. Y Brasil ha sido una sociedad, en primer lugar, que conocemos poco, pero es una sociedad con enclaves de corrupción sumamente grandes, grandes. Si bien es cierto, va a ser muy difícil, y pongámonos en el caso, que Lula da Silva regrese a ser presidente de Brasil. No sería extraño, está favorito. No sería extraño. Por eso mismo pongo esa hipótesis, que no es una hipótesis descabellada. No es descabellada, no es jalada de los cabellos. Pero si Luis Ignacio Lula da Silva regresa a ser presidente de Brasil, ¿podrá tapar parte de la corrupción de Lavallato? Acuérdense que Dilma Rousseff, que no cae por el caso de Lavallato, es otro asunto, pero cae siendo presidente de Brasil. O sea, la justicia brasileña, cuidado, mamita, ¿no? Y asociada. Pero hay aquí un punto que es de fundamental importancia, que es, esa justicia tiene un apoyo técnico en una parte de la policía judicial. Entonces, lo que mucha gente ve como una pirámide absolutamente cohesionada, tanto al Poder Judicial, la Fiscalía o los auxiliares de estas instituciones que son las investigadores policiales, no es así, porque hay niveles estaduales, nivel federal, y en consecuencia hay distintas opciones. Me parece a mí improbable que aunque Lula pueda superar todo esto y sea elegido nuevamente presidente, me parece improbable que se embarque en algo que está contra la corriente. Vale decir que se embarque en una tapadera de estos escándalos. No, no me parece probable. Pero hay que ver que el que no se embarque él en esta tapadera podría meterlo más al hoyo también. Así es. O sea, hay un riesgo ahí de Lula da Silva. Es obvio, pongámonos en el pellejo de él, vamos a decir, es obvio que trataríamos de protegernos.
pero las cosas ya están lanzadas, ya los asuntos han sido destapados, ya no se puede tapar el sol con un dedo, ni en Brasil, ni en el Perú, ni en Ecuador, en ninguno de esos otros países y tampoco en El Salvador, Nicaragua o Honduras. Ahora, Honduras. ya la gente de Brasil conoce la relación Lula, Odebrecht, Petrobras, Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Lula da Silva. O sea, estas relaciones ya las conoce la gente de Brasil. Ahora, si votan por el señor Lula da Silva es porque poco les interesa, ¿no? Sí, es que los países tienen, acá también podríamos decir, todo el mundo conoce todo el proceso, el periodo fujimontesinista, eso lo conoce todo el mundo. ¿Y cuál es el resultado de la votación? Tienen una mayoría prácticamente absoluta en el Congreso. En el caso de Honduras, el partido gobernante y el presidente actual, que sería juramentado dentro de pocos días, tiene un rechazo muy importante y hay importantísimas denuncias de corrupción, de narcotráfico, con gente ya sancionada y en la cárcel en los Estados Unidos. Y sin embargo tiene una votación que le faltan solo 2 votos para tener la mayoría absoluta en el Congreso. Increíble. Pero esa es nuestra realidad. Qué bárbaro, pero estamos todos volviéndonos locos, doctora. Pero es así son las cosas, así son las cosas en nuestro Estamos sobreponiendo otras cosas al tema moral, al tema... No sé, la verdad es que estamos... Lo que pasa es que en los últimos 35 años... si alguien lo escribiese en un libro y no lo estaríamos viviendo, nadie se lo creería, ¿no? Todos pensaron que es parte de una fantasía. Se quedaría corto. Así es, yo creo que ni Alejo Carpentier sería capaz de reconstruir estas cosas que nos están ocurriendo. Pero el punto más grave de todos estos que yo veo, el punto más grave es que cuando uno acepta que lo mediocre es bueno y que lo malo es normal, allí le da paso a todo tipo de corrupción. Si uno acepta que el plagiar en la escuela es malo cuando no se la sabe hacer, como se suele decir en lenguaje criollo acá, pero que si se la sabe hacer, como dicen, es bueno, allí ya se puso las raíces de la corrupción y estas van a ser imparables. Y para que la gente lo entienda, si nosotros decimos, no importa, que salga, que robe, pero que haga obras. Así es. Ese tipo de cosas son fatales. Y un dato adicional, en 1749, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 2 científicos españoles, son enviados por la corona española al virreinato del Perú y a otros más para hacer una visita científica. Y en un párrafo, en su obra que se llama Noticias Secretas de América, dicen que estos países son países en los cuales la corrupción campea, donde no hay el buen ejemplo y donde no hay una cabeza que sea capaz de liderar. 1749. Mitad del siglo XVIII, ya éramos así. Doctor, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Quedamos cortos en varias cosas. Quedamos, sin duda alguna. Es que este es un tema gigantesco, doctor. Es un tema gigantesco. Gracias. 9 de la noche con 33 minutos. Tengo que irme al corte. Está con nosotros el doctor Manuel Bernales Alvarado. Miren cómo estamos viviendo, no solo en Perú, no solo en Brasil, en varios países de Centroamérica, una realidad realmente increíble que campea con la delincuencia. Corte, regresamos, no se muevan, esto es Exitosa. Ya regresamos. 30 76 29. Continuamos con Exitosa Noticias. Nueve de la noche, 38 minutos, 9:38. Estamos con la congresista Tania Pariona. Hay varios temas que conversar con ella y estamos también con familiares que han sido víctimas de los momentos más terribles que debe haber pasado en la historia de nuestro país, ¿no es cierto? Ya vamos a conversar con ellos, ya se los vamos a presentar también. La misma congresista le voy a pedir que nos lo presente. Pero yo quiero empezar con la congresista. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, José y Mainayam. Conversábamos temprano en el programa de hoy con el doctor Maldonado y veíamos un poco lo que ha determinado el informe de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué le parece a usted lo que ha dicho el Defensor del Pueblo en su informe con relación al indulto de Alberto Fujimori? Bueno, no podíamos esperar menos de la Defensoría del Pueblo, una respuesta y un documento importante que debería tomarse en cuenta. Recordemos que la Defensoría del Pueblo es una de las instancias autónomas
que tiene además dentro de sus competencias velar pues también por los derechos humanos de los ciudadanos peruanos. Nosotros creemos que viniendo de una entidad como la de la Defensoría del Pueblo, tiene que ser tomada en cuenta el contenido de la misma, ¿no? Y ahora eso podría ser tomado en cuenta mañana también, por lo que nos dice el doctor Maldonado, y el 2 de febrero también. En lo posible, creemos que todo lo que evidencia, argumenta que el indulto ha sido otorgado de manera ilegal, irregular, sin el debido proceso, debe tomarse en cuenta para fines justamente de esclarecer y de llegar a un punto en la que los peruanos tengamos una respuesta de parte de las entidades que van a iniciar, por ejemplo, el día de mañana, un caso en la cual está involucrada y hay responsabilidad política del señor Fujimori, y que gracias a las gracias presidenciales, sí, valga la redundancia o la cacofonía, pareciera que quiere eximirse de responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros creemos... Mañana se juega algo importante ahí, y con respecto a ese caso, al caso Pativilca, ¿no? El caso Pativilca es un hecho que no solo conmociona a todo el país, porque además es uno de los casos que ha estado por años durmiendo en las instalaciones del Poder Judicial, pero que además se corre el riesgo, ¿no?, de que los defensores, abogados que van a estar el día de mañana intenten buscar 5 patas al gato, cuando en realidad es un caso que amerita seguir su proceso judicial y amerita también una sanción como corresponde a quienes tuvieron responsabilidad política y a quienes tuvieron también responsabilidad material sobre los hechos. Bueno, pero es que le enmienden la plana al presidente de la República, al ministro de Justicia, determinando, por ejemplo, si continuase Alberto Fujimori en este proceso de Pativilca, le dijeran prisión preventiva, sería un caso, primero, novedoso, que nunca se ha producido de esa naturaleza, y segundo, un golpe duro para la estabilidad del presidente, que ya es bien endeble, ¿no? Bueno, en relación al presidente Kuczynski, lo que hay que decir es que no hay ya más siquiera razón por la que el señor debe permanecer en la presidencia. Nosotros desde la bancada del Nuevo Perú creemos y consideramos que el presidente no solo no está en la capacidad moral por haber otorgado un indulto trucho, falso y todo eso, sino, o sea, a partir de la falsedad de un intento de salvar al país y no sé qué, sino además que está involucrado en actos de corrupción. La denuncia que se difundió por el programa Cuarto Poder, en la que se evidencia que el señor Kuczynski habría recibido más de $1 millón para favorecer a su empresa Westfield Capital y First Capital, porque finalmente las dos con Sepúlveda son hermanitos, para operar junto con Odebrecht, y además no está ya siquiera en la capacidad de la gestión gubernamental. José, el tema de la reconstrucción, ¿cuántos damnificados hemos tenido después del Niño Costero y de proyectos estrella que el señor Kuczynski ha anunciado? De más de 100 proyectos que ha anunciado, menos de 10 proyectos a la fecha se están ejecutando en la zona norte, además con deficiencias. Un paro agrario de parte de los agricultores, productores de papa, que el día de hoy han estado en Andahuaylas esperando la presencia del ministro. Entonces hay situaciones en las que este gobierno endeble, débil, aislado además, porque ya pareciera que no tiene un gabinete sólido, no está respondiendo a las demandas de los sectores sociales. Entonces, hay razón suficiente como para que el señor renuncie a la presidencia. Es preocupante. No creo que lo haga. Ha dicho que no lo va a hacer y le han recomendado no hacerlo, y los ministros que le dijeron renuncie ya no están en las carteras, excepto Mercedes Arauz, ¿no es cierto? Así es que va a ser bien difícil que tome una decisión de esa naturaleza. Y cuando tuvieron la posibilidad de vacarlo en el Congreso, yo no quiero decir que haya estado bien o no, pero cuando tuvieron la posibilidad de vacarlo en el Congreso, ustedes decidieron salir y no votar a favor de la vacancia del presidente de la República. Bueno, el contexto era otro, por supuesto, después de lo ocurrido con el indulto. Nosotros desde la bancada Nuevo Perú, José, vamos a formalizar el pedido de renuncia junto con sectores
de organizaciones sociales. ¿Cuándo va a ser eso? Lo vamos a formalizar a más tardar entre lunes y martes porque los congresistas van a formalizar el pedido de renuncia al presidente de la República. Y por supuesto tenemos que firmarla, el documento y presentarla. ¿Va a ir este pedido de renuncia primero a dónde? Formalmente el pedido de renuncia directamente al presidente de la República. Ustedes como agrupación parlamentaria le van a presentar un documento al presidente diciéndole al presidente renuncie. Nosotros no solamente como bancada, con el respaldo y también el apoyo de firmas que tienen los sectores sociales predispuestos a hacerlo, porque el señor Kuczynski, como vengo diciendo, ya no está en la capacidad siquiera de gobernar el país. Vemos, José, cómo de endeble y de inestabilidad hoy tenemos en nuestro país, ¿no? Bueno, y hay dos personas... Está ahí puesta nuestra posición. Además, hay otras razones por las que la vacancia es posible en este contexto, José. Nosotros creemos tres razones fundamentales. Por vacancia, pero tres razones fundamentales por las que podemos nosotros agotar el espacio parlamentario, el fuero parlamentario, para pedir la vacancia del señor presidente. Y no solo porque mintió y era el argumento anterior. ¿Cuál es el punto principal? Primer punto, el indulto ilegal. Segundo punto, ese no va a conseguir actos votos de corrupción en la que el señor Kuczynski tiene que rendir cuentas al país. Y tercero, que tiene que ver con la incapacidad de la gestión gubernamental de nuestro país. Razones suficientes por las cuales nosotros creemos... Pero eso no es un motivo de vacancia, congresista Pariona. Que sí. Pero la vacancia no es por incapacidad moral, que en este caso no sería lo que usted está planteando, o por lo menos no era... Incapacidad moral, otorgamiento del indulto, por supuesto que sí. Pero ese no va a tener los votos, usted lo sabe. Un indulto express. No va a tener, pero no va a tener los votos, porque el fujimorismo no va a votar como eso para causal de vacancia. O sea, de ahí... En el Parlamento veremos las posiciones de las bancadas y los congresistas en relación a la respuesta que merece actualmente nuestro país. Pero el planteamiento de una incapacidad para gobernar no es una razón para vacancia. Por lo menos no es estipulado en la Constitución. Sí, pero José, así no esté estipulado tácitamente en la Constitución, ya el señor Kuczynski ha quedado deslegitimado socialmente. El señor Kuczynski no solo ha mostrado lo endeble que es, y además con un cogobierno de pared con el fujimorismo y con el aprismo, y ya vemos cómo hoy las carteras ministeriales, en lugar de tener una atención sólida a las demandas sociales de nuestro país, del Perú profundo, de nuestras regiones, cómo está llevando al abismo al país. ¿Acaso no son razones suficientes por las que el pueblo peruano? Es verdad, el foro parlamentario seguramente los votos se negociarán, algunos no votarán, pero hoy el país y las organizaciones quienes levantan la voz de miles de peruanos que no lo pueden hacer porque no tienen acceso a un medio de comunicación o porque no están aquí en Lima Capital, sí lo hacen. Y están queriendo, por supuesto, que el señor Kuczynski dé un paso al costado. Necesitamos mejores, digamos, representantes que encabecen el desarrollo de nuestro país. Vamos a ver qué reacción se logra con este pedido. Lunes o martes estarán formalizando desde el Nuevo Perú el pedido para que renuncie el presidente de la República. Yo creo que el de la vacancia, la verdad, a estas alturas del partido ya no le veo mucha fuerza, porque si el tema principal es el indulto a Alberto Fujimori, el fujimorismo no va a votar a favor de esa vacancia. Lo tengo clarísimo. Bueno, han dicho que lo harían por razones de corrupción y hoy tenemos, ¿no?, evidencias en la que el señor Kuczynski sí está involucrado, pues, en actos de corrupción. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver qué tan coherentes son en todo caso con su posición, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos con la señora María Luisa Cayo, que es hija de David Cayo Caguaime. Bienvenida, gracias por estar acá. Y estamos también con Aníbal Cayo, que es hijo de Ponciano Cayo Palomino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. A ellos voy a pedirles empezar por un tema que me va a parecer ilustrativo. Yo sé que es muchas veces para la familia doloroso recordar cosas terribles, pero creo que en circunstancias en las que el Perú se convierte en un país con una memoria frágil, a veces era ilustrativo que algunos deudos de quienes murieron en momentos donde el país se desangraba, es importante recordar hechos que marcaron nuestra historia. Recuérdenos el caso, por ejemplo, de David Cayo Caguaime, señora María Luisa. Bien, muchas gracias. Yo vengo acá como hija y como representante también de tantos hijos cayarinos, porque nosotros somos de Cayara, y Víctor Fajardo, Ayacucho. Venimos a pedir mañana que se instale la sala penal, uno, y otro, que también que se haga justicia, que se llegue a la verdad, porque hay muchos casos, muchas cosas que se han ocultado
que no se dicen los hechos de lo sucedido como deben de ser, ¿no? Los acusados siempre se han defendido de una manera tan falsa, tan mentiroso, ¿no? Por no decir de repente con palabras, ¿no?, graves. Lo único que nosotros pedimos es que se llegue a la verdad y que nos entregue los cuerpos de los más de 30 campesinos que han sido masacrados en Hachuaypampa, en Erusco, en la iglesia, el 14 de mayo de 1988. Sí, claro, porque hay casos que no se han todavía exhumado cuerpos pese a ubicaciones ya concretas, ¿no es cierto?, en muchos casos. Recordemos que quien estuvo sumergida en este tema fue inclusive una exministra de Justicia, quien pedía una y otra vez que se sigan exhumando cuerpos, porque ya habían ubicaciones de algunas fosas donde habían metido cuerpos de víctimas y no se ha culminado tampoco con una obligación que se tenía pendiente. Señor Aníbal Cayo, en el caso de usted, y además en un caso que ya la gente parece haber olvidado, que es el caso Callara, ¿no? No, muchos recuerdan el caso Callara, que fue en la época de Alan García Pérez. ¿Cómo es el caso de su padre? Bueno, muy buenas noches con la audiencia, con toda la audiencia. Un 14 de mayo vamos a tener la incursión justamente de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes sin pedir explicación van a responsabilizar a la comunidad de Callara, que queda en la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, de responsabilizarle sobre un acto un día antes sucedido, que tiene que ver con una acción subversiva. Terrorista, sí. ¿No? Pero que a la final es, evidentemente, así como mi padre, otros más de 30 campesinos van a ser cruel y vilmente torturados, ejecutados extrajudicialmente, delante de los hijos, hijas y esposas, ¿no? En este caso hablo de mí, porque en ese entonces yo tenía la edad de 6 años, pude apreciar mucho de lo que pasó. 6 años fuiste testigo de esta barbarie. Exactamente, porque justamente en el lugar donde se suscitaron estos hechos, queda nada más al costado una chacra mía. Nosotros la población estaba en temporada de cosecha, más no así como dicen o argumentan, de que nosotros, de que en ese momento se dio una suerte de ataque o en todo caso de conflicto, ¿no? Entonces ahí evidentemente van a asesinar a las personas de la manera menos imaginada. Yo creo que hoy toca hablar de un tema de memoria que es importante para el país, así como Callara existe en otros lugares. Han sido 16 las regiones que hemos vivido estos acontecimientos donde evidentemente se vulneraron derechos esenciales de miles de peruanos y peruanas. Y ojo que estamos hablando de casos que en la historia parece que son tapaditos, ¿no? Parece que pasan los años y los peruanos como sentimos que no nos choca porque no es nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro hijo el que está involucrado en un crimen de esta naturaleza. Lo pasamos al olvido, como si eso solucionara los problemas. Estamos hablando de un caso del 88, cuando el presidente era Alan García, pero hay casos inclusive que vienen desde antes, cuando el gobernante era Belaúnde Terry, el arquitecto Belaúnde Terry, y todos esos casos la familia no encuentra tranquilidad, o sea, no encuentra paz, porque no hay respuestas claras frente a todo lo que ha sucedido, y en este caso ni siquiera se ha podido dar una cristiana sepultura. Correcto. ¿Cómo una persona podría pretender vivir sin saber la verdad, ¿no? Nosotros lo que exigimos es una verdad que nos va a permitir la búsqueda de nuestros seres queridos para justamente darle un entierro digno y una cristiana sepultura. Pero también hablamos de un aspecto que es de justicia, que tiene que ver, pues, efectivamente, sí, con el primer gobierno del señor Alan García, quien no hizo nada, absolutamente nada, para justamente hacer las investigaciones correspondientes y llegar y alcanzar esa verdad y terminar en una justicia sancionando a aquellos responsables que de manera irresponsable cometieron justamente vulneración o cometieron, no como ellos dicen, entre comillas, errores, sino más bien fueron delitos de lesa humanidad
por las cuales deben ser debidamente sancionados. Así establece la ley, y entonces nosotros hablamos de que inclusive en un país como el nuestro, quienes primeramente deberían respetar nuestras normas, nuestro ordenamiento jurídico, debería ser empezando desde el presidente, ¿no? Ahora, hay algo aquí, congresista, y me gustaría su opinión también al respecto, ¿no es cierto? Porque es muy fácil decir, claro, vivíamos en una época de terror, es verdad. Vivíamos una época de convulsión por Sendero Luminoso y el MRTA, es verdad. Vivíamos en una época donde estábamos cargados de miedo, donde asesinaban a militares y policías con una crueldad espantosa, es cierto. Pero la diferencia entre los que están dentro del margen de la ley y los que están fuera del margen de la ley tiene que sentirse. O sea, no porque decimos que tenemos que encontrar justicia, podemos cruzar esa línea y convertirnos en parte del problema, en parte del terror. José, yo creo que se ha dicho algo muy importante aquí, y es tener memoria. No se puede intentar borrar la memoria, borrar el pasado, cuando no ha habido un mínimo de justicia con las víctimas. Cuando no hay atención a necesidades tan básicas, a servicios básicos en las comunidades impactadas por la violencia, entre los 80 y el 2000. El caso Callara, el día de mañana se instala, ¿no?, la mesa en la sala penal. Debe ser ya el juicio de inicio de un caso que tiene más de 30 años. Pero ¿cómo se puede hablar del inicio de un caso que tiene más de 30 años? Imagínese usted, pero es increíble, y es increíble justamente cuando ponemos, José, ¿cómo es que se otorga un indulto a alguien que es culpable y tiene responsabilidad frente a delitos graves contra la humanidad? Un indulto en 5 días frente a una injusticia, además a una falta de atención del Estado por más de 30 años a los ciudadanos y a las comunidades impactadas por la violencia. Y esto no va porque Fujimori y tal. Aquí ha habido periodos de gobierno que han incumplido, ¿no?, con velar por los derechos humanos. Estar presente en el momento en el que las víctimas necesitaban la atención del Estado. El caso Callara involucra altos mandos de las Fuerzas Armadas, y es algo que yo, con todo, además, sentimiento encontrado, porque yo soy callarina, yo soy nieta callarina, porque ver a mis hermanos, algunos con la esperanza y otros resignados de alcanzar la justicia, y además de un pueblo que ha sido totalmente excluido, yo digo, bueno, tenemos que decir algo, y ese algo tiene que ver con el acceso a la justicia. Y es que aquellos malos agentes de las Fuerzas Armadas sí han cometido, pues, delitos graves contra la humanidad. ¿Cómo es posible que podamos defender las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las formas como han sido asesinados en Callara, en Jachuaipampa, con machetes, con picos? Yo no me imagino realmente cómo hoy mis hermanos que han vivido, han presenciado esos hechos, han generado un nivel de resiliencia para sobrevivir 30 años sin saber Cuéntenle, es verdad, dónde llegaron a parar los cuerpos que desaparecieron días antes de que el señor Alan García fuera a Callara y dara el respaldo total a las Fuerzas Armadas y no reconociera siquiera que se cometió una injusticia con un pueblo. Claro, porque yo me imagino en esa época, no me imagino, yo he vivido esa época. Era una época en que se necesitaba con urgencia respaldar instituciones débiles, pero instituciones como las Fuerzas Armadas y Policiales, e inclusive a los ronderos que nacen luego, porque se necesitaba combatir Sendero Luminoso y se necesitaba combatir el movimiento revolucionario Tupac Amaru con urgencia, porque era un caos, una barbarie, había sangre, había muerte por doquier. Pero no se podía respaldar la institución sí, pero no respaldar a aquellos que terminaban en convirtiéndose en parte del problema y no de la solución, que asesinaban a gente inocente y después preguntaban si en realidad tenían algún vínculo. Pero yo quiero que le expliquen a la gente, porque esto es sorprendente en nuestro país, es sorprendente que ocurra, qué va a suceder mañana con respecto al caso Callara. ¿Qué va a suceder mañana? No sé quién me lo quiere decir. ¿Qué va a suceder mañana con respecto al caso Callara? Bien, lo que mañana se espera es que se dé inicio al juicio oral, ¿no? Y se instale la mesa para ya de una vez pasar
a todo lo que tenga que ver a nivel de la Sala Penal Nacional, a cotejar, ¿no?, las inspecciones, las declaraciones testimoniales. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Estamos hablando de un caso del 88, por el amor de Cristo. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Es increíble cómo ha tardado la justicia. Y entonces ahí, digamos, hoy hemos hecho una vigilia simultánea desde Cayara mismo. Las madres que no pueden trasladarse desde allá hasta acá por la edad avanzada, por la deficiencia de recursos económicos en Huamanga. Las madres de ANFACEP han acompañado, la CORAVI, la Coordinadora Regional de Afectados, ha acompañado, y el movimiento del colectivo de derechos humanos, y entre la ciudadanía y los jóvenes se han sumado a esta vigilia, y lo propio hemos hecho acá en la Sala Penal Nacional. Entonces hay la esperanza de que este poder, que es el poder legislativo, a través del Poder Judicial, pueda pues hacer justicia conforme ordenan las normativas, ¿no? En estos casos que definitivamente hoy nosotros lo que queremos decirle como hijos, nosotros no tenemos odio, definitivamente no tenemos odio. Lo que sí nosotros invocamos es tener esa responsabilidad generacional para hacer memoria, para exigir el respeto irrestricto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de toda persona humana, y de esa manera lograr empezar a construir una sociedad con cultura de paz. En tanto no se haga esas cosas, no podríamos hablar definitivamente de reconciliación. Quiero agradecerles a los tres, el tiempo me ha ganado lamentablemente, congresistas, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y a ambos también, que son parte de la historia que no podemos negar, pues. Es parte de la historia que no podemos negar. Es increíble que en el Perú, luego de 30 años de un caso, se inicie el juicio oral. 30 años de un caso y recién se inicia el juicio oral. ¿Eso es justicia? En fin, ¿qué vamos a decir? ¿Que no existió este caso Cayara? ¿Que no hay los muertos? ¿Que son fantasmas? ¿Estamos viendo los hijos de fantasmas? No, existió el caso Cayara, existió. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, muy amables. Son las 10:01, tengo una fotografía final, por favor. Esto es un caso muy especial, lo presenté temprano, quiero presentarlo nuevamente porque la familia está realmente desesperada, me escriben permanentemente, me dicen por favor, les suplicamos que nos ayuden, se ha desaparecido esta persona. Responde al nombre de Osvaldo Agustín Porteros Venegas, tiene 37 años, viste jean azul oscuro, polo verde, botines negros, tiene esquizofrenia, habla y se ríe solo, simula hablar por celular, es tranquilo, pero lleva ya varios días desaparecidos, la familia ya no sabe por dónde buscar. Por favor, le ruego, el número telefónico está en pantalla, 922-637-232, 922-637-232. Ayúdennos a encontrar a Osvaldo Agustín Porteros Venegas, 37 años. La familia está realmente angustiada y desesperada por todos los días que está desaparecido este joven. Muy bien, gracias por su preferencia. Nos encontramos probablemente el día de mañana. Vamos a ver cómo está Manuel de salud, porque él ha tenido un problema de salud, por eso yo lo estoy reemplazando estos días. Vamos a ver cómo sigue mañana. Si todavía está un poquito mal, seguramente los acompañaré también mañana al mediodía. Gracias por su preferencia. Chao.